Saludos. La semana pasada hablé en el programa sobre la necesidad de convocar una asamblea constituyente ciudadana por la soberanía nacional boricua. Hice unas explicaciones que probablemente más adelante en otros programas también haya que ampliar, porque una asamblea constituyente ciudadana es un proceso bastante complicado donde hay que reunir un número determinado de personas que puedan entender en lo que es un proceso para la discusión, el análisis y la aprobación de una propuesta de asamblea constituyente para el pueblo. Hay que hacer la aclaración de que nuestro país nunca ha tenido una constitución propia y verdadera. Todas las constituciones que han aplicado aquí han sido aprobadas por gobiernos extranjeros o impulsadas por gobiernos extranjeros e incluso impuestas por gobiernos extranjeros, como fueron las constituciones españolas desde la primera, que fue en el 1812, que se llamó la PEPA, o la Constitución del Estado Libre Asociado, que también fue una constitución impuesta, y no solo impuesta, sino que mutilada por el Congreso de los Estados Unidos cuando se le quitó la sección 20, que era una sección que garantizaba los derechos sociales de la población. Dicho eso, hoy vamos a tratar un tema que de alguna manera tangencial se relaciona con esa propuesta, porque ya junto a un grupo de amigos y amigas hace un par de meses habíamos comenzado a esbozar esa idea de de la realización de una asamblea constituyente ciudadana. Pero no hace 2 días que salió un documento llamado Orden Ejecutiva, en inglés Executive Order, sobre la transición de Puerto Rico hacia la soberanía y la independencia. Este documento ha dado mucho de qué hablar ¿verdad? En estos últimas horas, sobre todo en programas de televisión, donde algunas personas lo han desmerecido, no entienden cómo funciona la política de los Estados Unidos y siguen reclamando cosas que realmente son improcedentes. Pero yo las voy a explicar un poquito más adelante. En primer lugar, el gobierno de los Estados Unidos tiene un sistema de inteligencia sumamente complicado. Si no me equivoco, son 17 agencias diferentes que tienen que bregar o abordar asuntos relacionados con temas de inteligencia, que no es otra cosa que recopilación de información para llevar a cabo determinadas políticas o incluso espionaje, como la Agencia Central de Inteligencia, el Buró Federal de Investigaciones, la Agencia Nacional de Seguridad. Hay muchas en esa, ¿verdad? En esas categorías. El gobierno de los Estados Unidos generalmente no opera sin tener una recopilación de esas agencias de inteligencia que le proveen al presidente y a algunas otras personas, le proveen esa información para que puedan entonces eh, establecer políticas públicas que conduzcan eventualmente a la concreción de esas ideas. Y una de ellas es precisamente esta orden ejecutiva, que se ha corrido por ahí la voz de que la va a firmar el presidente Donald Trump, que lleva su nombre al final, ¿verdad? No su firma, su nombre. Y esta orden ejecutiva
de lo que habla es de transferir los poderes soberanos que el Congreso de los Estados Unidos posee al pueblo de Puerto Rico. Eso es la orden ejecutiva. La orden ejecutiva es muy extensa, son 6 páginas y habla de cómo se va a dar ese procedimiento, ese proceso. Una de las cosas que plantea es que el presidente va a nombrar una comisión especial para que asuma el control de ese proceso en Puerto Rico. Entonces, esa comisión va a rendir un informe al presidente, pero a la misma vez va a ir sustituyendo las funciones del gobierno colonial y va a ir asumiendo funciones gubernativas de transición. Es una especie de ley promesa nueva, ¿ok? Es decir, es como si fuera una nueva junta, en este caso no de control fiscal, sino de control político, que va a venir desde la Casa Blanca. Entonces aquí los colonialistas de siempre han alzado la voz diciendo que eso es mentira, que eso es un chisme, que eso no se puede hacer, que el presidente no tiene ese poder, diciendo incluso que hay que contar con la voluntad del pueblo, con un proceso democrático. Así han dicho de todos los partidos. Y el problema es que no conocen la historia, se les olvida o no la conocen. Entonces hay que preguntar a quién le consultó el gobierno de los Estados Unidos cuando nos invadió el 25 de julio de 1898. ¿Dónde estuvo la democracia con nuestro pueblo? La consulta a nuestro pueblo si queríamos ser invadidos por ellos. Nunca. ¿A quién consultó el gobierno de los Estados Unidos cuando nos impuso la ley Foraker de 1900? ¿A quién consultó el gobierno de los Estados Unidos cuando nos impuso la ley Jones de 1917 y la ley de cabotaje también? ¿A quién consultó? A nadie. ¿A quién consultó el gobierno de los Estados Unidos cuando nos impuso la ley del servicio militar obligatorio y se llevó miles y miles de jóvenes boricuas a pelear en sus guerras? ¿A quién consultó? Gente, díganme, políticos, digan a quiénes de ustedes o de sus antecesores consultó el gobierno de los Estados Unidos. Díganme a quién de aquí consultó el gobierno de los Estados Unidos para imponernos la Junta de Control Fiscal. Ustedes están en negación de todos los partidos, porque los he visto en los programas de televisión, en negación. Si el presidente Donald Trump decide darle la independencia a nuestro país, tiene los poderes para hacerlo. Que no lo puede imponer unilateralmente es otra cosa, pero tiene los poderes para iniciar ese proceso, para nombrar esa comisión especial que va a asumir en parte, que me imagino que va a haber gente de aquí también, ¿verdad? O sea, boricuas que van a integrar esa comisión y va a presentar entonces un proyecto que eventualmente será sometido al Congreso para su aprobación. Pero ¿quién controla el Congreso? Donald Trump, los republicanos. Vemos. Entonces el problema no está ahí. El problema está en que nuestro pueblo sigue durmiendo el sueño de aquel personaje que nosotros estudiábamos en la escuela superior, que se acostó debajo de un árbol y se quedó durmiendo 20 años. Un cuento que se llamaba Rip Van Winkle. Para los que no lo conocen, les recomiendo que lo lean. Y cuando Rip Van Winkle, después de 20 años, se despertó y miró a su alrededor, no conocía el mundo que estaba a su alrededor, estaba perdido, porque el mundo había cambiado y él se quedó dormido durante esos años. Nuestro pueblo está dormido desde hace 126 años con relación a toda esta situación colonial a la que hemos sido obligados a soportar. ¿Vemos? Entonces, es mejor, sugiero respetuosamente, que comencemos a despertar, que dejemos de estar en negación de que el presidente Donald Trump no puede hacer eso. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿es que acaso vendrá la independencia por la cocina? Y eso es una gran posibilidad.
Así que aquellos grupos, aquellos sectores que despierten de ese sueño colonial y que comiencen a integrar un proceso de autodeterminación, de libre determinación, a través de lo que nosotros estamos planteando, una asamblea constituyente ciudadana, para comenzar a nosotros a sentar las bases para que si se da ese proceso de transición, entonces tengamos por lo menos una organización, vamos a decir, relativamente democrática que pueda recibir esos poderes, que pueda negociar con los Estados Unidos, porque ya en ese memorando dice claramente el presidente Trump que no le va a entregar el poder a los políticos corruptos de este país, que son la inmensa mayoría, empezando por la ladrona que nosotros tenemos, ¿ok? Y senadores y representantes y alcaldes, eso ustedes lo saben, han metido preso decenas de ellos. Entonces ya es hora de que nosotros comencemos a despertar. Ahora, una cosa con la que yo no estoy de acuerdo con ese documento es que nos echa a nosotros la culpa en gran medida de que somos un país dependiente de los Estados Unidos y que estamos acostumbrados a recibir fondos federales y que el gasto de los Estados Unidos aquí es mucho. Pero el documento no habla de los beneficios que las corporaciones de los Estados Unidos se llevan de aquí anualmente, que superan 3 o 4 veces o más lo que los Estados Unidos nos dan a nosotros para seguir manteniendo la colonia. Y de eso vamos a hablar en otros programas para poder explicar toda esta situación. Que nos conviene que llegue la independencia, sí nos conviene. Que nos conviene que haya participación del pueblo en ese proceso, sí nos conviene. Y por eso los invitamos y los instamos a que se comuniquen a través de este medio con nosotros para comenzar a generar ese proceso de la Asamblea Constituyente Ciudadana por la Soberanía Nacional Boricua. Hasta la próxima.